La persona que comparte la experiencia, pues es una chica, sí, bueno, una chica y varias personas, sí, porque les digo, nos lo corroboraron varias personas de aquí de la ciudad. A lo mejor no de forma tan presencial, pero pues sé que algunos de ellos están por aquí. Cuando nos estaban compartiendo toda la información, el testimonio principal es que esta chica, cuando era una niña, pues vivía en esta casa, que era una casa bastante antigua, que para aquellos tiempos no había sido una casa remodelada, que prácticamente la habían mantenido tal cual como la habían construido durante muchísimos años. Y que para que se entienda un poquito esta situación de los cristeros, eh, este tipo de casas, que eran las casas más antiguas y podríamos decir casas más grandes que había en la ciudad, estos lugares funcionaban como refugio, podríamos decir. Sí, o sea, cuando era esta persecución hacia los cristeros, muchas de las personas que pertenecían aquí a nuestra ciudad, sus casas, hagan de cuenta que eran los búnkers. Ahí sí, prácticamente se cuidaban entre todos e incluso en algunas casas de estas celebraban misas, ¿sí? Porque recordemos que en la Revolución Cristera no les permitían tener misas, primeras comuniones, matrimonios, pues no sé si había confirmaciones por aquellos tiempos, pero bueno, todos los sacramentos estaban estrictamente prohibidos. Y la persecución comenzó por eso, porque las personas comenzaron pues a levantarse en armas, en pocas palabras, en contra del gobierno. Entonces, en esa casa, según el testimonio de la persona que nos comparte la mayor parte de este testimonio, dice que pasó por ese proceso. Era un búnker esa casa en aquellos tiempos. Cuando ésta vivía ahí, porque decía que era una casa bastante grande, que era la casa de los abuelos paternos, y cabe mencionar, la persona que comparte la experiencia, podríamos decir, es una familia de billete. Súper común, ¿verdad? Entonces, estas personas, eh, por lo menos esta chica, en aquellos tiempos cuando era niña, le daban muchos testimonios de esta lucha, de esta persecución que había en aquel lugar, y a ella llegaron varios testimonios por parte de sus abuelos que fueron partícipes en esta revolución en esa lucha armada, donde estos señores fueron prácticamente, pues estaban 100% activos dentro de la revolución. Por lo tanto, ellos tenían testimonios realmente asombrosos. Entre muchos de esos testimonios, pues contaron historias de pérdidas que tuvieron. Perdón, pérdidas que tuvieron de amigos, de familiares, personas que fueron fusiladas, entre otras cosas. Cuando fallecen los abuelos de esta chica, dice pues que la situación ahí en la casa de los abuelos fue bastante triste, porque obviamente al estar los abuelos, pues siempre iban a comer, los fines de semana estaba llena aquella casa, era una alegría inmensa y todo estaba a la perfección, obviamente, cuando ellos estaban. Pero cuando fallecen los abuelos, que casi fallecen al mismo tiempo, tanto abuelo como abuela, bastante raro esa cuestión, pero bastante común también en algunos casos, a partir de ese momento comenzaron ciertas manifestaciones paranormales que eran verdaderamente fuertes o que no tenían explicación hasta después que se dio a la tarea de investigarlo. Las primeras manifestaciones paranormales, créanme que las describe de una forma que si lo escuchan, sí se nota el miedo. Sí se nota el miedo en la voz. Que lamentablemente pues no nos dejan compartir los audios. Pero esta persona comienza a decir
que justamente el día que estaban velando a su abuelo en esa casa, fueron las primeras manifestaciones, en el funeral. ¿Y saben de qué forma fueron estas manifestaciones? El simple hecho de cómo las describió, sí, dice uno, oye, eso sí está fuerte. Cuando estaban velando al señor en la zona de la entrada, que era una sala bastante grande, como se los decía al principio, una habitación demasiado enorme, techos bastante altos. Era una casa obviamente de un solo piso porque los techos tenían solamente tejas, ¿sí? Algunas vigas de madera, las tejas y unos cielos que estaban prácticamente adaptados pues, para que sean bonitas las habitaciones. Cuando esta chica estaba por ahí de los 9 años aproximadamente, fue cuando sucedió todo aquello, y que cuando falleció el abuelo, pues ella inmediatamente se dio cuenta, pues ya me quedé sin mi abuelito. Lo que hizo fue aislarse, o sea, no estar con sus padres o buscar el consuelo de alguien más, sino aislarse. Así que eso está muy feo, pero bueno, era una niña. Cuando se va hasta la última habitación de esa casa, que era una casa que tal vez de profundidad tiene como unos 70 metros, nada más imagínense, como 10 de frente por 70. Cuando se va a la última habitación, era la única habitación que no estaba bien construida. Y esta habitación inmediatamente se veía que las paredes ya estaban totalmente, no destruidas al 100%, pero que sí ya se notaba el adobe, ¿sí? Que es un tipo de material que es como lodo, le ponen paja, le ponen algunos otros materiales y con estos pues empiezan a hacer las paredes. Así eran de ese material, pero esa zona ya se estaba cayendo. La única zona a la que no le habían dado mantenimiento, ¿por qué? Porque ahí dejaban los tiliches, ahí dejaban todas las cosas con las que trabajaban, algunos recuerdos, cosas que realmente no importaba si se mojaban o pasaba algo. O sea, un lugar abandonado en pocas palabras. Que si bien las paredes no estaban al 100% hasta la parte de arriba con techo doble, sí, pues algunas partes casi llegaban hasta donde estaba, como la entrada prácticamente. Esta chica, bueno, la persona que comparte la historia cuando era niña, cuenta que se aisló en esa zona, que ahí tenía una zona, sí, que era su escondite preferido, que él le tenía prohibido a sus padres que se escondiera ahí o que se metiera ahí, porque había muchos bichos y sobre todo pues arañas que son bastante peligrosas, arañas y alacranes. Pero a esta pues no le importaba, siendo niña pues, o sea, no medía las consecuencias. Cuando se mete a ese espacio, dice que la manifestación paranormal, que fue la primera, imagínense, la primera, fue que vio que una cara realmente horripilante, salió de la pared de adobe. Y tal cual como si esa pared de adobe estuviese flácida o estuviese humedecida, como si fuese el lodo antes de secarse, la cara empieza a salir de la pared y cuando sale de la pared se empiezan a formar todas las facciones bien exactas, o sea, un rostro bien elaborado, como si lo hubiesen hecho a la perfección. Sin embargo, el rostro se veía bastante demoníaco, se veía como un demonio. Cuando observa eso, dice que lo primero que sucedió fue pues que se orinó ahí del miedo, o sea, todo lo que podría pasar con un niño, o sea, cuando se asusta. Cuando sucede eso, dice que da un grito como nunca en la vida, que lamentablemente pues había mucho ruido en la parte de donde estaba el funeral, pero que había algunos otros niños jugando ahí en la parte trasera. Bueno, dice que era parte como de en medio, no le entendí muy bien cómo está la construcción, pero más o menos tengo una idea, porque dice que era tan larga el terreno, que era una zona de construcción, después un corral, otra zona de construcción y al final
esa zona que les digo que era donde dejaban pues todas las cosas, todos los tiliches, ¿verdad? Los niños que estaban jugando en el primer patio son los que escucharon el grito y fueron a ver qué era lo que les sucedía. Y ellos fueron los que auxiliaron a la niña. Pero cuando le empezaron a preguntar a la niña que por qué había gritado, porque ellos se suponían que pues, le había picado un alacrán o algo por el estilo, ella les empieza a escribir, es que se asomó un diablo aquí por la pared. Cuando les dijo eso a los niños, imagínense cómo reaccionaron. Obviamente se asustaron todos y comenzaron a correr llorando. Cuando se van a la zona de la entrada, le empiezan a decir, por lo menos ella, sí se atrevió a decirle a sus padres, ¿sabes qué, papá, mamá? Vengan, vengan. Se dibujó un diablo en la zona de la pared. Y aquí hay un dato que es muy, muy interesante. Dice que cuando se dibujó aquel rostro, sí era un rostro humano, pero que la cara como que se dibujaba una sonrisa. Yo me la imagino como la del Guasón, así como que muy, media macabra, así como que muy larga. Obviamente eso le daría miedo a cualquiera, y sobre todo que se dibuje sola. Lleva a los papás, y cuando llega con los papás, evidentemente no había nada. Pasa esa situación y el papá pues inmediatamente le dice, mija, pues ya sabemos que estás deprimida por lo de tu abuelito, pero así son las cosas de la vida, tenemos que seguir adelante, no estés sola, quédate con nosotros, necesitas estar en compañía, ya después investigamos esto. O sea, los papás inmediatamente creían que este tipo de manifestación en realidad no era una manifestación paranormal, sino que era algo pues que le estaba pegando por cuestión de la pérdida de su abuelo. Recordemos, primer manifestación. Con el tiempo, cabe mencionar que ellos tenían su propia casa, sí, pero que vivían en la casa de esos señores, en la casa de los abuelos, porque ellos ya necesitaban cuidados un poco más, o sea, necesitaban cuidados de adultos mayores. Por pura nostalgia, yo creo que se quedaron en esa casa, sí, decidieron no irse a su casa todavía, que era una casa ya bien construida, no era de adobe, era una casa pues bonita, prácticamente, les recuerdo, gente de dinero. Así que se quedaron ahí en ese espacio. ¿Saben en qué momento ya estaban considerando el irse de ese lugar? Cuando las manifestaciones paranormales no le sucedieron a la niña. Las manifestaciones paranormales también comenzaron a sucederle a los padres y a algunos de sus tíos, pero sobre todo a los padres, porque ellos vivían en el lugar. Cuando intentan buscar una explicación a todas estas manifestaciones paranormales que había en ese lugar, pues lo que todo católico hace aquí en el rancho, pues van y buscan al párroco y le empiezan a decir, ¿sabe qué, padre? En la casa suceden cosas, como que son pues el recién fallecido, por favor, vaya echándonos una manita, vaya a bendecir, etcétera, etcétera. Pero cuando fue a bendecir el sacerdote, todo estas cuestiones de las manifestaciones se comenzaron a intensificar en lugar pues, de disminuir. Y hubo cierto momento en el que estos señores comenzaron a preocuparse porque las manifestaciones cada vez eran más y más violentas. Ahora, aquí hay un aspecto bien importante. En esos tiempos, le repito, fallecieron los abuelos casi al mismo tiempo. O sea, estamos hablando de diferencias de semanas, muy poco tiempo. Yo digo que sigue sucediendo esta cuestión. Las personas que son adultas mayores, en la actualidad, son muy devotas, muy creyentes. Hacen oraciones colectivas, invitan a las personas a que vayan a sus propias casas a rezar rosarios, a rezarle al niño Dios, a mi tocayo. O sea, hacen eventos religiosos de forma personal o de forma familiar, así en pocas palabras para que lo entiendan.
En aquellos tiempos, yo quiero pensar que era mucho más presente este tipo de prácticas que en la actualidad. Y en la actualidad se sigue dando, ¿eh? Entonces, en esta casa, en esta casa, tenían esa clase de costumbres. ¿Y quién creen que hacía esta clase de eventos? La abuela, o sea, la mujer, la que era la mayor. Ella siempre se encargaba de organizar los rosarios, de hacer algunas peregrinaciones, ir a ciertas parroquias, como por ejemplo, en diciembre la señora se organizaba con familias para ir al santuario de Guadalupe, que estaba acá por la zona pues sí, la zona alta de Zaguayo, de la ciudad. Y pues la señora también hacía ciertos eventos donde le rezaba al santo patrono, que es Santiago Apóstol, en su propia casa. Entonces, en esta clase de eventos, yo digo que es el gancho, pero pues después de todo esto invitan a las personas a que se queden a comer o les dan alguna botana o cosas por el estilo. Eso sigue pasando en la actualidad. Saludos, Demonia, qué gusto tenerte por aquí. Y cuando fallece la señora, evidentemente todo aquello se termina. O sea, los eventos donde sean las peregrinaciones, los rosarios en su casa, todo eso se termina. Y cabe mencionar, se los dije desde el principio, la señora tenía pero muy presente todas las pérdidas que hubo en la Revolución Cristera. Por lo tanto, en cada oración que ella realizaba, en cada evento que ella tenía la oportunidad de mencionarlos, pedía por las almas de los cristeros que fallecieron de forma trágica. Y ya nadie realizaba aquello. Dato súper importante. Con el paso del tiempo, estas manifestaciones se dieron de forma bastante agresiva. Y fíjense a qué nos referimos con agresivo, ¿eh? Cuando esto lo contó o lo añadió una persona cercana a la persona que nos comparte la experiencia. 31, ya estamos aquí, 31. Cuando estaban los padres de esta chica viviendo y durmiendo cierta noche, durmiendo ahí en la habitación principal de esa casa, ellos dicen que comenzaron a escuchar ciertos ruidos en la zona del Tejabán. Les recuerdo cómo era la construcción. Una construcción que tenía bases de madera o polines de madera y tenía algunas costillas o algunos fragmentos de madera un poco más pequeños, y sobre estas ponían algunos cartones y después ponían lo que era la teja, ¿sí? Que son tejas bastante grandes, o eran tejas bastante grandes en aquellos tiempos. Comenzaron a escuchar ruidos en la parte de arriba. Decían que sí era común que por allá anduvieran algunas mascotas, algunos gatos e incluso algunos animales salvajes, que mapaches o cosas por el estilo. E incluso decían que hasta tejones, no sé si sea real o sea cierto, pero que se les hacía bastante común. En aquellos tiempos, lo que eran las instalaciones eléctricas ya les estaba fallando bastante. Entonces habían considerado el comenzar a arreglar ciertas cosas, entre esos los sistemas eléctricos, porque ya fallaban bastante. Se apagaban las luces solas, a veces tenían que estar reemplazando ciertas líneas de cable, entre algunas otras cosas. Esa noche, la pareja de esos señores se quedaron pues ahí en esa habitación y comenzaron a escuchar ruidos en el techo. Pero ¿saben qué tipo de ruidos? Que es bastante complicado o bastante raro que llegara a suceder algo así. Como si estuviesen pisando en las tejas. Pero las tejas, o sea, el simple hecho de subirte a un techo de esos, están inclinados, ¿eh? Y por la altura, sería una locura que te subieras a ese lugar, por lo que sea.
porque te vas a caer. El ángulo de inclinación te va a hacer caer en cuanto pises una de las tejas. Bueno, pues esta familia escuchaba cómo quebraban las tejas por toda la casa. Escuchaban cada pisada, por toda la casa. El señor inmediatamente se asustó, obviamente, porque dijo, pues alguien se quiere meter a robar. Y en aquellos tiempos tenían sus dispositivos de fuego para pues, defenderse. Que en la actualidad muchos los tienen, pero en aquellos tiempos yo creo que era un poquito más abierto el uso de estas cuestiones. Cuando se sale el señor con este dispositivo, que era un dispositivo muy grande, se sube una escalera y traía una lámpara que menciona que era lámpara que necesitaba una batería enorme para poder funcionar, pero el señor la cargó para ver qué era lo que había en el techo. Cuando se sube por medio de un árbol que estaba en el jardín central. Y cuando llega hasta la parte cúspide, que de hecho quedaba mucho más alto de lo que era el techo, se da cuenta de que no había absolutamente nada. Y no había tejas dañadas ni nada por el estilo. Cuando el señor estaba hasta la parte de arriba, escucha un grito aterrador de su esposa, pero un grito horrible, o sea, que dijo, ya se metió a la casa, ya le hizo algo a mi esposa. El señor, de la desesperación de que estaba escuchando los gritos de su esposa, intentó bajarse a la carrera o intentó bajarse pues bastante rápido, y en esa desesperación se le cae la escalera, que afortunadamente el árbol donde estaba recargada la escalera pues tenía unas ramas bastante grandes y pudo agarrarse de las ramas. Y como pudo, se bajó de aquel árbol, no con la escalera, sino bajando entre cada rama. Cuando llega hasta abajo, va inmediatamente corriendo hacia donde estaba la esposa y encuentra a la esposa en una esquina, que era donde estaba la cama, en la esquina de la cama, totalmente asustada, tapándose la cara. Los niños estaban profundamente dormidos, porque pues, la habitación estaba un poquito alejada donde ellos se encontraban. Cuando se acerca con ella e intenta tocarla, vuelve a gritar y le empieza a decir, soy yo, tranquila, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Las mismas palabras de la niña, las mismas palabras de la niña. Que en la pared, que ahí cabe mencionar, las paredes de adobe estaban en muy buenas condiciones, o sea, no estaba expuesto el adobe. Ponían unas capas que eran una mezcla entre pintura y algunos otros materiales que no permitían ver pues el lodo solidificado. Entonces eran paredes que si les daban un golpe se escuchaban como huecas, pero era por el material que lo cubría. Y ahí es donde está lo interesante, sí, porque no es el mismo material. O sea, el que está cubriendo no es el mismo material. Cuando le pregunta a la señora le dice, ¿sabes qué? Aquí en la casa hay un demonio. Y el señor se queda así, ¿cómo que hay un demonio? Sí, hay un demonio. Pero a ver, explícame, mujer, ¿por qué dices que es un demonio? Y la señora le empieza a decir, mira, cuando tú te fuiste con la lámpara y te llevaste el dispositivo de fuego para ver qué era lo que había arriba, aquellas pisadas se escuchó como si hubiesen bajado por la pared. Y cuando bajaron por la pared, se escuchaba que daban golpes por toda la pared. Y cuando llegó al frente donde yo estaba, se comenzó a formar una cara, pero era una cara de un demonio, de un diablo, porque esa es la palabra que realmente mencionaron, la cara de un diablo. Y esta persona le empieza a decir, no, mujer, ¿cómo crees? Ya te dejaste sugestionar por esta niña que nos empezó a decir que vio a un demonio y no sé qué tantas cosas. No te dejes sugestionar. Le dice, es verdad lo que te estoy diciendo. No lo aluciné. Estaba la luz encendida. Yo lo vi. Y al señor no le creyó. No le creyó.
Pero esta señora ya no quería vivir en esta casa. Ya no quería vivir. Cuando pasan algunos días, los niños tampoco ya no querían estar en ese espacio, porque ellos decían que sí veían caras de diablos ahí en la casa y eran de forma constante. E incluso algunos de los hermanos de esta chica decía que ya le quitaban la cobija, que a veces las tareas que hacían ya no aparecían en las mochilas, o sea, sin fin de cosas que estaban sucediendo allí en esa casa. Cuando esta familia ya estaba en su punto de yo ya me quiero ir, el único que estaba renuente era el hombre, ¿sí? El jefe de familia, que cabe mencionar, era pues el familiar y directo pues de estos señores que recién habían fallecido. El momento que fue, podríamos decir, momento cúspide, un momento decisivo para que ahora sí tomaran la decisión de irse, sí, que ya después encontraron una solución y tiene cierta explicación, ahorita vamos a ver. Este señor, en cierto momento, que cabe mencionar, ellos se dedicaban por lo menos su familia, se dedicaba a lo que era la siembra, sí, al campo. Ellos se dedicaban al campo y ya años después se dedicaron a venta de distintas cosas. Son comerciantes. Este señor, había ocasiones donde la oficina donde trabajaba, pues ni siquiera la abría porque dice que no era necesario. O sea, todas las cosas que él trabajaba, las trabajaba desde casa. Sí, porque incluso algunas de las cosas que pertenecían pues, a esta clase de negocios, las guardaban ahí en esa casa, ¿sí? Así que en ocasiones ahí estaba. En cierto momento donde él le tocó estar en la casa, de día, de día, él creía que ahí estaban en su casa tanto su esposa como sus niños. Pero pues como él estaba muy entrado en la cuestión del trabajo, muchas veces no sabía si en realidad estaban ahí o se habían salido a algún lugar, ¿sí? Cuando llega a la casa para quedarse, se salió por un momento y regresa casi de forma inmediata pues allá a esta casa antigua. Y él podría jurar, o por lo menos eso es lo que dicen en la anécdota, que en la casa estaba la familia, porque escuchaban que estaban jugando los niños allá en el patio trasero, que la señora estaba lavando, varias cosas. Entonces que el señor directamente llega a la casa. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand,
held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living. This wish. Ya llegué, vieja. Ya llegué. Y que así escuchó la voz. Qué bueno que ya llegaste. Ya te estábamos esperando. Cuando recibe esa respuesta no puso mucha atención y él estaba directamente entrado en lo que era su trabajo. Tenía que dejar algunas cosas, algunos costales con granos de maíz o de frijol, no sé qué era. Y él estaba carreando todos estos costales. Pero en ningún momento volteó a ver a la cara ni a los niños ni a su esposa. Cuando ya estaba por terminar, recordemos que eran otros tiempos, ¿eh? Y en aquellos tiempos sí había machismo real. Le empieza a decir, vieja, ya es hora de que me hagas de comer, ¿no? Hazme de comer, ponme un vasito de agua fría, bien helado, y que esto y que el otro. Y que la señora inmóvil en la zona del lavadero, como ignorándolo. Dice, bueno, a lo mejor está enojada, y siguió haciendo su trabajo hasta que terminó. Cuando terminó de trabajar, que cabe mencionar, estos trabajos eran bastante pesados. O sea, estar cargando costales y cosas por el estilo no es algo sencillo. Así que cuando uno termina de trabajar de esa forma y tiene hambre, ya se imaginarán cuál es el genio. El señor comienza pues a enojarse, a decirle, ya mujer, pues hazme caso, hazme algo de comer. Ya deberías de tener todo en la mesa, te estoy esperando. Y cuando este señor, ahí fue por eso la advertencia, cuando este señor ya estaba definitivamente enojado y dispuesto a darle sus cachetadillas, se llevó una sorpresa bastante interesante. Porque dice que cuando fue a tomar del brazo a su esposa y la hizo voltear, la esposa no era una esposa, era una calavera. Era una calavera, o sea, que era una cara realmente horrible. Imagínense un esqueleto con ropa y con cabello y con la boca totalmente abierta, con el maxilar totalmente abierto. Y que cuando vio eso el señor, se fue hacia atrás y se golpeó precisamente con aquel árbol que estaba en la zona central de este patio, de este gran y enorme patio. ¿En qué momento se despierta? Cuando la esposa comienza a moverlo. Viejo, ya levántate, ¿qué te pasó? Estaba sangrando de la parte trasera de la cabeza. ¿Qué te pasó, mijo? ¿Qué te pasó? Y todos los niños alrededor llorando porque pues el papá estaba prácticamente inconsciente y pues estaba saliéndole líquido vital de la cabeza. Cuando empieza como que a recobrar la conciencia y observa a su esposa, o sea, ahora sí la vio como debía ser su esposa, empieza a gritar, o sea, pero de una forma aterradora. De hecho, es donde nos confirman, y es el tipo de testimonios que les digo que se me hace bastante interesante, porque son testimonios
escuchados de viva voz, dice: jamás en mi vida había sentido tanto miedo de ver a mi esposa. Y bueno, en el aspecto pues de que, pues qué fue lo que vio previamente. Era una calavera, pero evidentemente esa manifestación que había visto previamente no era la esposa, era algo más. Cuando éste intentó calmarlo y los niños comenzaron a meterse también: papá, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Se empieza a calmar, dice que estaba totalmente alterado, que no sabía cómo reaccionar. Ya cuando se calma, lo pasan a la zona de la sala y le empieza a preguntar la señora: ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te golpeaste? ¿Te desmayaste? ¿Te cansaste? ¿Qué pasó? Y este señor, bastante prudente, cabe mencionar, le dijo: ¿sabes qué? No te puedo decir enfrente de los niños, pero sí sería bastante bueno que nos fuéramos de aquí. Y la señora pues captó inmediatamente: ya lo viste, ¿verdad? Ya lo viste. Por eso te pasó eso. Ya lo viste, ¿verdad? O sea, le estaba queriendo estimular, a decir: a ver, teníamos razón. Yo también vi al diablo. Y pues pues así como que aún nervioso dice: sí, yo también lo vi. En ese momento toman todas sus cosas, por lo menos lo más esencial, y aquella casa grande, esta casa enorme de adobe, la abandonan. Aquí es donde viene una parte que yo creo es clave.